Ok. Perfecto, entonces comenzamos la clase de hoy. A ver, recuerden que lo que nosotros vimos hasta ahora tenía que ver con la forma de calcular el campo magnético, ¿sí? Nuestro punto de partida fue la cuantificación del campo magnético, que es producido por estas cargas que se están moviendo, que en el fondo es una corriente. Recuerden que corriente se define como la variación de la carga en el tiempo. Entonces, nuestra primera forma de cuantificar el campo magnético que producían cargas moviéndose fue a través de la ley de Biot-Savart. Y esa era una integral que tenía dentro de esa integral un producto cruz, que hacía que los cálculos pudiesen ser un tanto más o menos, no sé, difíciles puede ser, pero la forma de resolverla es muy parecida a la forma integral del campo eléctrico. Entonces, quienes tienen duda con respecto a los pasos a seguir, les recomiendo que vayan a ver los videos de campo eléctrico cuando hacíamos los cálculos integrales. De hecho, hay una cápsula por ahí también dando vuelta que alguna vez hice sobre cálculo de campo eléctrico por la forma integral. Por supuesto que, insisto, se agrega esto del producto cruz, pero eso es una operación matemática, digamos, algebraica, que podría llevar algún problema extra, pero eso hacia el final. La identificación de los vectores de posición, la identificación de las direcciones de la corriente, todo eso va muy sintonizado con lo que vimos en campo eléctrico. Así que cualquier duda pueden ir a mirar eso y les va a servir mucho. Después de que vimos que estaba el método de obtención integral del campo magnético, yo les comenté que existía esta otra forma de obtener el campo magnético que era muy similar a lo que hizo alguna vez la ley de Gauss por nosotros, que era que cuando la distribución de carga, esto es con ley de Gauss, tenía cierta simetría, nosotros podíamos usar la ley de Gauss para obtener la magnitud del campo eléctrico. Y era mucho más sencilla, pero estaba muy limitado al tipo de geometrías al que se podía aplicar. En el caso magnético también hay una ley que es el símil de la ley de Gauss, que es la ley de Ampère, que fue lo que vimos en la última clase. Y en la ley de Ampère habíamos hablado no de una, como en el caso de Gauss, que es un flujo, ¿cierto?, de campo eléctrico. En este caso lo que se habla es de una circulación del campo magnético. Acá también es un producto punto, también, igual que el flujo de campo eléctrico, también es un producto punto, pero ya no aquí, fíjense que no hay un área, no es B punto de A. Ojo que B punto de A es efectivamente el flujo del campo magnético, ¿sí? No es esto que está aquí, por si acaso. Y en las próximas clases vamos a ver a qué es igual ese flujo, ¿sí? Pero en el caso del campo magnético aparece esta expresión como símil de Gauss, la circulación, el B punto dl, donde el dl es un pedacito, así como en el caso de Gauss, el dA estaba asociado a una superficie gaussiana que era imaginaria. En el caso de la ley de Ampère, el dl está asociado a un pedacito de trayectoria de algo que es imaginario, que es la trayectoria amperiana, ¿sí? La trayectoria amperiana normalmente acá está dibujada como un círculo alrededor de la distribución que lleva corriente. Y lo que hace justamente es encerrar corriente. Así como en la ley de Gauss teníamos, déjeme buscar aquí un color, ya, así como en la ley de Gauss teníamos que el flujo era igual a la integral del E punto de A, y eso era igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. La carga encerrada era lo que encerraba la superficie gaussiana. Acá tengo una trayectoria amperiana que encierra corriente. Entonces aquí esta A de abajo tiene que ver con, es como A de amperiano, pero es la corriente encerrada por la trayectoria amperiana. Esto lo vimos en la clase anterior. La expresión está, bueno, aquí si uno quiere poner una, voy a borrar esto, si uno quiere poner una letra, así como esto era flujo, esto de acá circulación es como un sigma, una sigma mayúscula. Ahí. Y esto es la circulación del campo magnético. Hicimos unos ejercicios para calcular circulación, ¿se acuerdan? Vimos trayectoria. Y lo que no dijimos, eso sí, es que de la misma manera que cuando teníamos Gauss, hablamos de densidad de carga, ¿se acuerdan? Y, por ejemplo, teníamos una esfera que tenía una densidad volumétrica de carga, tanto, y ustedes tienen que calcular después la carga encerrada.
Bueno, aquí en esta expresión de Ampere, de esta integral del B punto dl, donde acá al otro lado está la corriente, podríamos ponerla encerrada, pero por mantener la misma notación. La corriente encerrada, esta corriente también, si es que hay una distribución en el espacio de la corriente, una densidad de corriente, entonces se puede calcular usando una integral. Ahora, la diferencia acá es la siguiente. Conceptualmente, como digamos, la idea es diferente a la idea de carga encerrada cuando era tres posibilidades. Un lambda de L, ¿se acuerdan? Un sigma, que era superficie por una área, y un rho de B. Esas eran las tres posibilidades que teníamos cuando era carga encerrada. ¿Sí? Cuando es corriente encerrada, el J, que es la densidad de corriente, es esta cantidad de corriente aquí que va, este elemento es un vector, de hecho, si se fijan acá tiene este símbolo de vector, es una densidad de corriente asociada a el paso de la corriente acá de las cargas positivas. Fíjense que las cargas positivas son las que nosotros definimos que por convención de que era la dirección de circulación de la corriente, no las negativas, y tiene que ver con la densidad de corriente que atraviesa un área, ¿sí? Es distinto al concepto acá que teníamos, por ejemplo, de sigma de A. El sigma de A era, por ejemplo, si yo tenía una esfera y esa esfera tenía un sigma, entonces el sigma de A era toda la densidad de superficial estaba distribuida en la superficie de la esfera. Y el de A de la esfera era la superficie. Las dos cosas, entonces, sigma distribuido en la superficie, de A en la superficie. En el caso de la carga encerrada. En este caso, que es una densidad de corriente, la densidad de corriente viene acá siempre moviéndose a lo largo del alambre. Aquí se ve como un alambre más con un radio mayor o un radio menor, pero asumamos que es un solo radio, y entonces el J siempre va a ir a lo largo de la dirección de la corriente. Y el área que uno considera cuando calcula esta corriente es el área que atraviesa, la sección que atraviesa, aquí otro color verde, es esta sección que atraviesa ese vector J, ese vector densidad de corriente. Entonces, bueno, como es un vector también el área, entonces si esa es el área, el vector superficie es un vector perpendicular a el área normal, ¿cierto? Normal al área, perpendicular al área que estoy considerando. Entonces al final, por eso es que queda un producto punto. El J normalmente va a lo largo del alambre y la sección eficaz, o sea, la sección que digo, no eficaz, sino la sección que atraviesa este J, normalmente tiene la dirección también, un elemento ahí de superficie, tiene la misma o la dirección contraria, puede ser antiparalelo, del J. ¿Ya? Esas son como las diferencias para que recuerden, pero al final ya, después de tanto borrón y cosas, si yo borro todo esto, la fórmula es esa en el fondo. La corriente, si yo considero esa corriente que sale en la expresión de Ampere encerrada, por la trayectoria amperiana, si es que estoy hablando de una densidad de corriente distribuida en un alambre, entonces es J.ds, donde el ds es esta sección que atraviesa el J. Entonces, esto tiene sentido de la misma manera que cuando veíamos Gauss, las densidades, cuando estamos hablando de que queremos calcular, por ejemplo, los campos al interior del material. Si me piden el campo afuera, aquí afuera, por ejemplo, si yo tomo una trayectoria amperiana por fuera, uy, que me están quedando feos los dibujos, yo no sé si es mi pulso, Dios mío, qué cosa más fea. Ahí. Entonces consideren que esta es la trayectoria ahí, la trayectoria que es una circunferencia de radio R, pero cuando estoy afuera. Cuando estoy afuera yo veo toda la cosa nomás. Pero cuando estoy dentro, si yo tomo una trayectoria amperiana adentro, también de radio variable, recuerden que eso es igual que Gauss, el R es variable, entonces ahí tengo que preocuparme de cuál es la densidad para poder ver cuánta corriente estoy encerrando dentro de esta superficie, perdón, de esta trayectoria amperiana. ¿Ya? Entonces, es la misma idea. Para eso es que se utiliza, y en esos casos utilizamos esta expresión de cálculo de la corriente a través de la densidad, cuando hay una distribución y nos están pidiendo dentro, por ejemplo. Entonces, un ejercicio, yo lo voy a hacer como ejercicio, ¿sí? La idea es que ustedes vayan siguiendo y me vayan preguntando de cómo se resuelve, pero les advierto, se parece mucho a la resolución de un problema por Gauss.
Por ejemplo, tengo una corriente en un alambre. El alambre aquí ya tiene dimensiones. ¿Se acuerdan que los alambres iniciales que calculamos por amper eran un hilo, una línea, que no tenía radio, ¿cierto? Cuando el problema aparece que el alambre tiene radio, entonces ahí ustedes rápidamente dicen, ah, ya, aquí entonces hay una distribución de corriente, una densidad de corriente, ¿sí? Si es que me piden dentro y fuera, por ejemplo. Entonces, eso es para que sepan discernir cuándo usar amper y cuándo no. Si el alambre no tiene radio, o incluso si tuviese radio pero les pidieran solo afuera, y fuera un alambre muy largo, como dice acá, muy largo, entonces, bueno, ahí ya no me complico, no ni siquiera es necesario usar la densidad de corriente. Pero si tienes un alambre que tiene radio R y les piden cosas dentro y fuera, como en este caso, que les piden adentro y afuera, necesariamente vamos a tener que usar el concepto de densidad de corriente. Entonces, primero, fuera. La forma fácil. Ya, aquí yo me adelanté, pero fíjense que la corriente va en esa dirección, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, de izquierda a derecha, va de recta. Entonces, mi pulgar me dice lo que va recto, que es la corriente, va así. Y la mano es la que me muestra el giro de la mano, el giro natural de la mano, por favor, no el giro contorsionado de la mano, el giro natural de la mano, me dice entonces hacia dónde está el campo alrededor. Recuerden que va, aquí la cosa siempre corriente y campo, uno es recto y el otro va girando. Si el campo es recto, la corriente va girando. Si es la corriente recta, como en este caso, entonces fíjense, ahí aparece el campo girando, de esa manera, ¿sí? Pulgar y campo alrededor. Regla de la mano derecha. Y aquí es donde está, fíjense lo interesante, porque en Gauss nosotros dijimos que Gauss solamente lo podíamos aplicar cuando sabíamos la dirección del campo eléctrico. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Con Ampère nosotros podemos usar, bueno, hay dos caminos de darse cuenta que se puede usar Ampère. La geometría lo permite, que en este caso es un alambre de radio R, pero es muy largo, es como si fuera infinito. Y eso a su vez en lo que se traduce es que conozco la dirección del campo magnético. Entonces aplico Ampère porque sé la dirección del campo magnético en este caso. ¿Y cómo sé la dirección? Por regla de la mano derecha. Entonces cuando a ustedes les toque resolver esto o entender cuál es el procedimiento, cómo lo justifico esto, entonces es por regla de la mano derecha. Ahí yo sé la dirección del campo como en este caso. Entonces empiezo a aplicar Ampère. ¿Sí? La ley de Ampère, ahora que estoy afuera, la ley de Ampère es B.L y mu0, me había quedado abajo en delante, lo puse mal, mu0 por corriente, ¿sí? Por corriente. Entonces estoy fuera, pero primero tengo que desarmar, igual que con Gauss, la ley de Ampère. Tengo una integral donde hay un producto punto y necesito sacarla. Entonces yo escojo como trayectoria amperiana esta circunferencia. De radio R, fíjense ahí que está en azul, el radio R variable. Y cuando hago eso, me doy cuenta de lo siguiente, que si yo tomo un dl de esa trayectoria, un elemento de largo de la trayectoria, aquí la trayectoria está en rojo, así que la voy a dibujar en rojo el dl. Cualquiera de estos dl, no lo voy a sobreponer sobre el campo, ¡ay, qué feo! Sobre el campo, porque si no, no se va, ¡ay, que estoy chueca, Dios mío! Ahí. Ya, pero todos estos de acá son los dl, los vectores dl. Entonces mi dl tiene la misma dirección de esta trayectoria en rojito que escogí, que era una circunferencia que era concéntrica con el cilindro, por decirlo de alguna forma, al alambre. Entonces me doy cuenta que son paralelos. Y si son paralelos, el producto punto queda directamente el producto escalar. Eso es lo mismo que un Gauss. Esa era la forma, de hecho, de escoger la superficie gaussiana. Y aquí también es la forma de escoger la trayectoria amperiana. Yo sé que el campo magnético describe una circunferencia, entonces mi trayectoria amperiana, para que me dé ese producto punto, el producto escalar, tiene que ser la misma, la trayectoria circular. Entonces una vez que descubro eso, tengo la integral que es b.bdl directamente. Y lo mismo con Gauss. Tengo que verificar si el campo es constante para todo dl. Y sucede que como es una circunferencia y el campo magnético depende del R, y para esta circunferencia tengo solamente el mismo R, variable en azul, pero es el mismo para cualquiera de los puntos que yo tome, entonces puedo sacar el B de la integral. Y la saco de la integral. Y cuando hago eso, entonces me queda la integral del dl, que es de toda esta trayectoria circular. En el fondo es el largo de la trayectoria circular. O dicho de otra forma, es el perímetro de la circunferencia. ¿Sí? Es el largo del borde, entonces el perímetro.
y esos 2 pi r. Ojo que es R variable. Eso, por favor, no vayan a cometer porque Ampere es muy limitado en su aplicación, porque son muy pocos los sistemas donde se puede aplicar. Entonces, cuando lo vayan a aplicar, y además es mucho más rápido, de hecho, que creo yo, no sé, que usar Gauss. Pero, claro, ¿dónde nos podemos caer en 2 cosas que vamos a enfrentar en esta clase? La primera es que no pongamos ahí el R variable. Recuerden que es lo mismo que con Gauss, la superficie gaussiana tenía un R variable. En este caso, la trayectoria amperiana tiene un R variable, así que siempre es un R minúscula. Y déjenme borrar esto. Claro, y entonces cuando ya tenemos eso, tenemos un lado de la ley de Ampere. Ahora, el lado derecho es mu0 por la corriente que encierra la trayectoria. Y como estoy fuera, la encierra toda. Así que me queda eso y puedo despejar el B, que es la magnitud, y me queda esa expresión. Y miren la expresión, mu0 i partido por 2 pi r. Esa es la misma expresión que encontramos cuando era un hilo, que no tenía radio. Era un hilo solamente, delgadito, largo, infinito. Y hacíamos Ampere, le aplicábamos el circuito amperiano, la circunferencia alrededor, y nos daba esto. Claro, la misma cosa. Entonces cuando estoy fuera da lo mismo, es como si estuviera... O es como la idea de Gauss, ¿no? Cuando teníamos una esfera con carga, si yo estoy fuera, no importa cómo esté distribuida, si es en el volumen, si es en la superficie la carga, pero cuando estoy fuera lo veo como una carga, una sola carga. Y me queda como si fuera casi una distribución, como si fuera una carga puntual, cuando estoy fuera. Aquí lo mismo. Entonces, afuera, no sé si les queda claro, si hay alguna pregunta cuando estamos fuera. Ahora la diferencia con el caso del alambre es que el alambre delgadito no tiene un adentro, y esa es la diferencia ahora. ¿Qué pasa cuando estoy dentro? Ahora que hay una densidad de corriente corriendo en ese alambre. Entonces dibujo la trayectoria dentro, que también es una circunferencia, ahí el campo magnético en negrito sigue, ahí, claro, el campo dentro también tiene la misma idea, por regla de la mano derecha tiene esa dirección, y el DL también tiene la misma dirección cuando es esta trayectoria, porque es un elemento de esa circunferencia. ¿Sí? Entonces los dos tienen las mismas direcciones, el campo y el DL, que sería como dirección tangente en ese. Y aplicamos de nuevo, nuevamente el B.dl en esta trayectoria dentro pasa lo mismo, se vuelve el producto escalar, porque tienen la misma dirección, el producto punto pasa a ser escalar. Después el B es constante, así que lo saco, sigue quedando el 2πr por el campo. Pero ahora la diferencia está en la parte derecha. Es lo mismo que con Gauss, que era la carga encerrada, el desafío. Aquí es la corriente encerrada, el desafío. Entonces, ya, eso es lo que tenemos, pero tenemos que calcular el I encerrado. Ese todavía no lo tenemos. Entonces, déjenme borrar estas rayitas. Ajá. Ya, y vamos a ver qué pasa dentro. Entonces, cuando yo estoy dentro, tengo que aplicar entonces la idea de densidad de corriente. ¿Sí? Densidad de corriente, donde tengo un ds. El ds es de la sección que atraviesa. Aquí voy a tratar de usar otro color, este por ejemplo. Claro, esto que está acá, es este pedazo de área que encierra la trayectoria, es mi S de superficie, o podría ser A de área, ¿no? Y mi vector normal es el vector superficie. Aquí lo voy a dejar más grande, pero ese es mi vector ds, ¿sí? A esa superficie que encierra ahí la trayectoria amperiana, ¿sí? A ver, Juan me pregunta, estamos sacando el campo magnético de una sección transversal del alambre. Claro, a ver, el campo magnético va siempre, como por la regla de la mano derecha, va como circular alrededor de la corriente. Lo que pasa es que como este alambre tiene un interior, porque tiene un radio finito, R, mayúscula, entonces yo puedo calcular el campo magnético adentro y afuera. Existe un campo magnético afuera y adentro. El de afuera, lo que acabamos de ver, es parecido al de un alambre que no tiene radio. ¿Sí? Que ni siquiera consideramos que tiene o no tiene un radio. Pero adentro, la única manera de resolver y encontrar el campo magnético adentro del alambre es a través de el concepto de densidad de corriente, que es este J que estamos calculando. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo a hacer. Y eso es lo que, bueno, vamos a ver si al final ustedes interiorizan el concepto. No sé, Juan, si eso responde un poco a tu pregunta.
El campo va a ser el campo de adentro y el campo de afuera. Igual que en Gauss, encontramos el campo eléctrico por regiones, ¿se acuerdan? En las distintas regiones del espacio, si la esfera tenía una parte hueca y después tenía otro cascarón y después afuera, y nosotros calculábamos el campo en la región 1, la región 2 y la región 3. Aquí la idea es que el campo magnético también lo van a poder calcular en el interior, en este caso, porque hay dos regiones, dentro y fuera. ¿Sí? Pueden haber más regiones. ¿Ah? Ya, entonces, cuando planteamos entonces la trayectoria amperiana, esta superficie que está contenida dentro, que en este caso la consideramos plana, pero daría lo mismo que fuera otro tipo de superficie, media curvita incluso, pero por simplificar, asumamos que es como plana, como si fuera un plato plano. Entonces, el ds sale perpendicular, ¿sí? Y el j tiene la dirección de la corriente. La corriente va de izquierda a derecha y el j entonces, que es la densidad, también es un vector, pero es decía, también va en la misma dirección de la corriente. ¿Sí? Entonces, cuando lo veo de esa manera, el ds está asociado a la trayectoria amperiana que yo definí. El j viene con el problema, pero el ds viene de algo que yo definí, que es la trayectoria amperiana. Entonces, al haberlo definido de esa manera, mi j.ds se transforma en un producto escalar, porque el j es paralelo al ds. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el ds y cuánto vale el j? En este caso, el j es constante. ¿Por qué? Porque la corriente, y aquí es donde quiero que miren bien esto, porque se parece a Gauss en ese sentido. La corriente está uniformemente distribuida, así como antes decíamos la carga estaba, ahora la corriente está uniforme, y eso significa que el J es constante. Es como antes cuando les decían, la densidad volumétrica, el ρ es constante, ¿cierto? Entonces ustedes podían asumir ahí y resolver de alguna manera el ejercicio solo porque el ρ era constante. Pero hay problemas donde no es así. No es este el caso, ¿sí? De corriente, no es. Pero podría ser una densidad de corriente variable, ¿sí? Como antes cuando ustedes tenían en Gauss problemas donde dependía del radio la densidad volumétrica. Y ahí entonces había que tener otras precauciones en la forma de resolver el ejercicio. Espero que se acuerden, pero si no, lo repasamos con esta idea de densidad de corriente. Entonces, el J es constante, porque la corriente es constante, está distribuida uniformemente en toda esta sección del cilindro, del alambre cilindro. Bueno. Y el ds es el elemento, aquí está escrito de esta manera, pero ¿cómo lo podríamos escribir de otra forma? El área de un círculo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el área? ¿Se acuerdan? Pi por R cuadrado. Pi por R cuadrado, excelente. Entonces acá pi R, recuerden que el área tiene un R variable, cuadrado. Entonces, si queremos derivar el de A con respecto a R, nos queda 2pi R, ¿cierto? Entonces nuestro dA, aquí vamos escrito ahí, el dA sería 2pi R de R, ¿cierto? Ahí encontramos nuestro dA. Acá está escrito raro, ¿por qué está escrito raro? Porque está escrito en función del ángulo. Y el ángulo cuando uno lo integra completo es 2pi. Entonces, si yo integro en todo el ángulo, el que me da para girar completo aquí, que es 2pi, me quedaría esto 2pi R de R. Lo mismo que escribe acá. ¿ya? Normalmente esta forma de escribirlo el ds con el de teta se usa cuando el j, la densidad, no solamente depende del R, sino también del ángulo, lo que sería algo súper extraño. Nunca vamos a preguntar en el curso, no en un curso virtual. A lo mejor en los cursos presenciales lo hacíamos, pero en estos no. Entonces el j siempre va a depender del R. Así que en realidad aquí uno ya integró este ángulo en 2pi y por eso queda 2pi R de R. ¿Ya? Entonces, llegamos a la expresión reemplazando esas cosas ahí. Tenemos, claro, tenemos 2pi R, el I, aquí lo voy a escribir, la integral es el J era constante, el ds es la integral, y fíjense, ni siquiera fue necesario escribir el ds de alguna forma, porque en realidad es la integral del área, que es pi r cuadrado como me lo dijeron. Entonces, j por pi r cuadrado. Y ahí tengo la corriente en relación a la densidad. Fíjense lo que está diciendo esto, que si yo, como la corriente circula por el alambre que tiene radio R mayúscula, entonces si yo integrara esto entre 0 y R mayúscula, me tendría que dar la corriente total. ¿sí? Y ahí podría, por ejemplo, obtener el J.
si es que no es un valor dado, y me lo piden, y lo necesito, no sé. Pero bueno, aquí encontré la relación entre la corriente y la densidad, que la necesito porque lo que yo necesito ahora es solamente lo que va dentro de esta área que está acá, que tiene un radio R. Sí, no necesito todo, no, porque algunos a veces cometen ese error, se los digo para que justamente no lo cometan, que es que algunos consideran que cuando estamos dentro tengo que considerar todo el área, entonces consideran todo esto. Y se les olvida, y ahí es porque están dejando de lado la idea de que en realidad es lo encerrado por, en este caso, la trayectoria amperiana, y cuando veíamos Gauss, la superficie gaussiana. Es solamente eso. Por eso es que necesito el J. Entonces aquí despejo J. Después de que encontré esta relación, encontré el J. El J, despejándolo, es despejarlo ahí nomás. Es pi, ahí está, integro entre 0, me pasé de largo, disculpen. Entre 0 y R, ahí. Entre 0 y R, aquí. Entonces integro esto entre 0 y R. Aquí está mal escrito esto porque debería haber sido así. Entre 0 y R, ahí sí. Esta es el I total, el total. Ahí está. Entonces, que en este caso era I0. No sé por qué me quedó raro esto, pero porque ahí según el enunciado era I0. Y ahí encuentro el valor de J. Entonces, una vez que encuentro el valor de J, tengo que la corriente encerrada en esta superficie, ¿cuál es? Bueno, la corriente encerrada es igual a J entre 0 y R de este elemento de superficie. El J lo conozco, le acabo de determinar acá, y 0 partido por pi r cuadrado, es el que acabo de encontrar, y la integral del área es pi r cuadrado. Esa siempre va a ser esa, esto siempre va a ser pi r cuadrado, r variable cuadrado. Y ahí se me van los pi, entonces ya aparece esta expresión que es la corriente encerrada. Es solamente en esta trayectoria de adentro. Entonces, una vez que, y aquí voy a tener que borrar esto porque lo había puesto con animación, pero reemplazo esa corriente al lado derecho de la ley de Ampère, a este lado acá, la reemplazo ahí, y me queda un campo, una magnitud de un campo que depende de R. Entonces, fíjense, cuando R chiquitita es igual a R grande, o sea, cuando estoy justo aquí en el borde, justo aquí en algún punto del borde, esto pasa a ser R acá, y se va, chup, y se va, chup, con eso, ¿sí? Y me queda justo, fíjense, la magnitud me queda como 0 y 0, 2 pi r, que aparecía la expresión anterior, pero evaluada en r justamente. Más afuera no tiene sentido, esta expresión no es válida cuando estoy fuera, porque esta expresión es solamente válida cuando estoy dentro, ¿ok? Pero lo más lejos que puedo llegar es justo al borde. Y ahí me doy cuenta que es continuo, no tengo problemas de discontinuidad de campo magnético, como en el caso del campo eléctrico que a veces pasa, ¿no? Ok, entonces, no sé si les quedó claro, tienen alguna duda, porque ahora viene un problema que ustedes van a hacer. Vamos a hacer muy pocos grupos, 2 grupos probablemente, todos juntos, para que no sea tan engorroso. ¿Hay alguna duda? Procesando, ya, ok, hay que... ya, sí, yo sé, porque la idea, incluso lo de Gauss, también era como medio abstracto y costaba entenderlo, pero al hacer ejercicio es la única manera de soltar la mano. Entonces, le vamos a agregar algo pequeño distinto a este mismo ejercicio. ¿Sí? Vamos a tener un J que también va a ser constante. La corriente va a estar distribuida uniformemente, igual que en este caso. ¿Sí? Pero lo que vamos a agregar es que va a haber una tercera región que no tiene corriente. Entonces, el ejercicio es el mismo, salvo que hay una especie de sacado. Es como si fuera un tubo en el fondo que lleva la corriente. Entre 0 y R1 no hay corriente circulando. Toda la corriente va entre R1 y R2, que es el gris más oscuro que está acá. Entonces, evidentemente que hay 3 regiones. Al interior, donde no hay corriente, la segunda, donde está toda la corriente circulando, y afuera. Sí, entonces ya, sáquenle un pantallazo y vamos a hacer poco grupo para que vamos más rápido. A ver, déjenme ver acá.
Grupos, aquí está. Ya, los voy a tirar así. Primero van a, no acepten inmediatamente, a ver, déjenme mover acá algunos de ustedes. Grupo, ya, vamos al grupo 3. Ya, si alguien queda afuera no se preocupe, los voy a ordenar. Grupo 2. Ya, perfecto. Ahí estamos. Profe, Sí, a mí no me quedó algo claro en lo que estaba explicando antes. está. La corriente, ¿ah? Sí, está. Sí, la corriente fue corriente total, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando integras entre 0 y el radio total, o sea, y el radio entre 0 y R, esta es la corriente total. Sí, ok. ¿Sí? Entonces aquí es R. Eso es lo que yo les decía. Ahí. Y después, para sacar el campo, reemplazó en lo mismo que era de Gauss, de campo por DL igual a Ese que está corriente arriba. encerrada. Claro, aquí es encerrada en la trayectoria amperiana. Esta de acá es la total, ¿sí? Aquí faltó un paso, por eso tuve que rayar encima. Pero la encerrada es, que es la que había escrito antes, y encerrada es igual a J por 4pi. Mira, con el 4, se me quedó de la, espérame, vamos a ver el 4. Ahí. Pi r cuadrado. Esta siempre es la encerrada, siempre va a ser esa Que la ahí me encerrada. había confundido porque la había explicado con doble integral. Por eso que quedara como producto punto. Era porque eran paralelas, ¿no? Sí, Entonces, pues es que esto se transformó en J, el doble integral de J de S, porque son paralelos. Y después, como el J es constante, sale de la integral. Entonces, esto queda J, la integral del ds. ahí está, ya, perdón. ¿Ya? Ok, ya. Vámonos a los grupos porque si no van a estar ahí algunos esperando sin... Me voy a ver. A ver. Gracias, profe. Ya. Hola, profe. Ay. Hola, profe. Hola, hola. Uy, ¿qué pasa? Espérame, se me perdió el... Qué cosa más rara esto. Ahí está, ya. Ahora sí los veo. Ya. Déjenme habilitar. Listo. Habilitados. Ya. ¿Alguien sacó la foto? ¿Sacaron captura? Sí, estaba pensando en hacer esto de la pizarra. La última vez que... ¿Se acuerda de una pizarra en internet que vio una vez? Para dibujar entre todos. Sí. Ya, por si se podían meter ahí en el link. Voy a compartir pantalla por mientras. Ya. Ok. Ya. Me están llamando del grupo, a lo mejor no están pudiendo entrar. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Espérenme. A ver si... Ya. Acá. Hola, hola. Profe, es que ninguno le tomó pantallazo No, de ejercicio. no puedo creerlo. Alguien tenía que decirle. ¿De los 7 ninguno? No. Nos perdona. A ver, déjeme... Espérenme, es que tengo que cambiar de página. Ahí está. Déjeme proyectar. A ver. Qué divertido. No, eso no era lo que quería. Ay, a ver. Ahí sí. Ya. Ahora pueden sacarle pantallazo el encargado o encargada oficial del pantallazo. ¿Ya le sacaron? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Ya, excelente. Ya, entonces, ya, inténtenlo, la idea, al menos partan por fuera, ¿sí? La parte de afuera va a ser muy similar a lo que ya hicimos, el ejemplo que yo les hablé. Pero una vez que entran en la región donde está la corriente y después hay otra región más encima interior, ahí tienen que ver cuál es. A lo mejor podrían partir por la interior, si es que se dan. Bueno, ahí ustedes decían cuál les resulta más fácil, ¿ya? Voy a los grupos a ver si logran capturar pantalla. Ahí está. Oli. Hola, profe.
Ya no pasa desapercibido. Dice, son tristes. Ya, Profe, entonces, distinguieron las tres regiones, ya, perfecto. ¿Sí? Dime, tengo una duda. vale, cuéntame. ¿Por qué dijo que la corriente iba de izquierda a derecha? ¿Dije eso? Y lo dijo todo el rato, me tenía súper confundida. Mi otra izquierda y mi otra derecha. Ya, pero en ese caso, ¿cómo se hace lo de la mano? Porque No, pero el está bien, campo... o sea, mira, trata de, es que, pucha, difícil ahí entre, si estuviera con la pizarra, pero No, pero igual la el miro. pulgar apunta en la dirección de la corriente. Y la mano gira, el giro de la mano te dice cómo va el campo alrededor de la corriente. Ah, el dedo es el que apunta en dirección de la corriente. Yo pensaba que era en dirección del campo. No, las dos cosas. El dedo es lo que te indica lo que va recto. En este caso, la corriente es lo que va recto. Entonces, la corriente recta y lo otro que falta, que es el campo, viene girando alrededor de la corriente. Girando. Entonces, ahí es donde aparece eso que tú dices. Ahora entiendo. En otros problemas, la corriente está girando. Por ejemplo, en un anillo. Si es un anillo y la corriente está girando en el anillo, entonces tú colocas la mano, el giro de tu mano te va a mostrar el giro de la corriente y el pulgar te va a decir hacia dónde apunta el campo. Entonces, sirve para las dos cosas. Sí. Ya, no, es que eso no sabía, no me acordaba que era el dedo hacia la recta. Ya, bueno. Ya, excelente. Están entonces, van a partir con la región exterior, por lo que veo. Sí, sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ya. ¿Vale? Ya. Por lo Profe, menos. ya. ¿Ah? Sí, trabajar. Que nos pone nervioso. Me avisa. Los cohibe. Perdón, ya me voy. No, pero me avisan si tienen dudas, ¿sí? Ya. Gracias, profe. Se tiene que integrar, se tiene que plantear, ¿no? Bueno, aviso Zoom en todo caso. Ya, entonces te dice que la región 1 es 0, dice. Sí, confiamos en que es 0. ¿Ya? ¿Por qué 0 entonces? Porque no hay corriente al medio de entre R1 y 0. Es hueco, entonces no hay corriente. Perfecto. Ya, ¿qué pasaría? Mira, me estoy poniendo media capciosa, pero ya como ustedes encontraron la respuesta rápida, entonces voy a poner una pregunta así como de... ¿Qué pasaría si justo aquí al medio hay un alambre que lleva corriente? En vez de que esté vacío, hay un alambre que lleva corriente. Y nos vamos al carajo. Se considera solo el del alambre, ¿no? O sea, solo la corriente del alambre. Solo el alambre, sí. Claro, porque ahí tú estarían cerrando solo el alambre, pues. Solo el alambre, exacto. Y ahí sería la corriente encerrada I nomás, la corriente, no sé, sí, es que la otra se llama I0, entonces I, la corriente del alambre. ¿Ya? Eso. Bueno, era una pregunta por si acaso, porque en realidad no hay muchas configuraciones que se puedan preguntar de Ampere, pero esa es una posibilidad. Así que, ya, ¿están en la segunda región entonces? Sí. Ya, bueno, denle, yo voy a otro grupo, me avisan cualquier duda. Ya. Bastante. Volví rápido. Profe, ¿qué pasó? Nada, volví rápido. Es que son Me pocos grupos, son pocos grupos. Ajá. Ya. Profe, entonces aquí, a pesar de que sea como un conductor hueco en la parte exterior, se consideraría igual que el alambre del ejercicio anterior, ¿o no? En la parte, en el R que encierra todo. Porque encierra la corriente, ¿no? Claro, encierra, si está, ¿en qué región están? ¿En la tercera? Perdón, ¿en qué región están? Esta. De lo demás afuera. Claro, sí, es lo mismo, encierra todo lo que hay aquí. Así que toda la corriente nomás. Y entonces el de él iría así también. Sí. L. El mu y la corriente. ¿Cómo el mu? ¿Se llama así o no? No me acuerdo. Sí, el mu. Sí, o 0. Mu 0 por I. La corriente, la I. Y la otra es
y es igual a... ¿Y qué pasó? O sea, igual. Ah, que tengo una pizarrita. Sí, Tomen una Ah, pizza. ya. Ajá. Ya, O perfecto. sea, Cambia que algo si es conductor, o sea, perdón, si es hueco o macizo. Por cuando estás fuera, sí, da lo mismo. Sí, no hay cambio cuando estás fuera. En la región, estamos hablando de la región 3, ¿no? O sea, bueno, sea cual sea el número No, que le en pusieron, general. pero claro, si están fuera, es lo mismo, es que está considerando solo lo que está encerrado. Me da lo mismo como está distribuido. Considera lo que está encerrado. Ya, entonces en la región de afuera ustedes plantearon la... Ya, ¿y el b.dl? ¿Cuánto les da la integral del b.dl? ¿O en eso estaban justo ahora? Porque la corriente encerrada pusieron I0. ¿Cierto? ¿De quién es la pantalla que veo ahora? Ah, Felipe. ¿Felipe? Sí. Ya, ahí está. Ya, entonces, claro. Ya, ¿y cuánto es ese B.D? Ya, perfecto. El B.L. Ajá. Se acuerda que ya no hay eso, ya no hay vectores porque desarmaron el producto punto. Pero recuerden que el B y el DL, como en su dibujo y quedó re bonito, tienen la misma dirección. Ah, ya, excelente. Ya, perfecto. Súper bien. Claro, y si les pidieron el campo justo arriba, por ejemplo. A ver, déjame... Claro, si les piden, por ejemplo, justo aquí arriba el campo. Entonces, ustedes ya saben la dirección. O sea, saben el tamaño. Ahora con esa expresión que ustedes encontraron, saben el tamaño. Y la dirección es hacia allá. Suponiendo, no sé, que podría ser esa menos X o algo así. Y si les piden el campo justo abajo, como ustedes ya lo dibujaron, es hacia allá. Entonces ustedes ya tienen la magnitud del vector y lo que les falta es la dirección, ¿no? Pero insisto, por amper aquí lo que piden son las magnitudes, así que está perfecto. Nada que decir, solamente si en algún ejercicio les preguntaron por las direcciones, además. Así como en forma general, si les pregunta la dirección, acá es la dirección que muestra aquí en el dibujo por la regla de mano derecha. Pero en puntos específicos puede uno decir a la izquierda, a la derecha. Aquí es como antihorario. Se podría decir que es alrededor de la circunferencia, pero antihorario. Súper, van re bien. Ya, les toca ahora la región 2. Voy a ver los otros grupos, me avisan si tienen dudas, ¿ya? Ya, profe, gracias. Buen día, profe. Bueno, buenas tardes. En este caso. En algún lugar es buen día, pero claro, acá estamos ya en la tarde. Ya, entonces, cuéntame, ¿qué quieren hacer? ¿Qué es lo que están intentando hacer? Sacar la corriente para ponerlo aquí. Ajá, ya. Y la trayectoria es la rojita que tienen ahí dibujada, ¿no? Ajá. Ya, trayectoria de radio R. Es la que tienen ahí 2πr, perfecto, ya. Esa parte, el lado izquierdo está súper bien de la ecuación. Veamos el lado derecho a ver. Ajá, ya. Ya que la corriente uniforme, la J sale, ¿o no? El J sale, ¿sí? ¿Ustedes necesitan qué cosa ahora? Integrar de R1 a R2. Exacto, R1, R2. Y con eso, claro, eso sería igual a la corriente total, que en este caso es I0, ¿no? Tenía un índice I0, en este caso. Ya, va súper bien, ni un problema. Qué bueno, qué bueno. Ah, verdad. Ya, voy a otro grupo entonces. Claro. No.
En la región 2 solo habría que calcular. La corriente. Sí, la corriente. La corriente que encierra. Ya, entonces I igual Y colocaron ahí campo en la región 3, 0. Es una pregunta. Ah, Todavía no sí. llegamos. y ya, La estamos cuestionando. cuénteme, ¿qué es lo que los lleva a pensar eso? ¿Y por qué creen que podría estar bueno o malo? No sé, No cuénteme. hay nada. Es que no encierra el Que corriente. no encierra corriente. Hago hueco. Ajá, exacto. Ya, entonces, ¿por qué le pusieron los signos de interrogación? Porque no estábamos porque no seguros. estamos seguros. Queríamos calcularlo de todas formas. Ah, ya, no, claro, si es directo, porque de hecho lo que ustedes dicen es el argumento, no hay corriente encerrada, está vacío ahí el espacio. Entonces, Ah, ya. si hay vacío, el lado derecho, que es y encerrada, es 0. Así que Ujú. campo directamente la magnitud. Se parece mucho a la de Gauss, sí. Sí, sí, se parece. Sí, la única diferencia es, Aquí claro, es justamente acá, en estos cálculos. habría que integrar entre R1 y R chiquita, ¿o no? Es que por eso, hay dos integrales ahí que son las que les interesan a ustedes. Porque no conocemos acá la densidad de corriente, no es un dato, el dato es la corriente, no la densidad. ¿Te das cuenta? Entonces, yo para calcular lo que tú acabas de decir que está perfecto, esa es la corriente encerrada, de hecho. Entre R1 y R variable, igual voy a necesitar conocer cuánto vale J. No lo conozco J. Y necesito conocerlo para poder calcular la corriente encerrada. Entonces, claro, el problema podría decirlo, podría ser un problema donde diga el J es igual a J0, no sé qué, y otra. Y ahí no tendría que hacer ningún cálculo, pero en este caso no, lo que me dan es la corriente. Es como si te dieran la carga total y tú necesitas el ρ. ¿Cómo lo haces? ¿Se acuerdan cómo lo hacían? Si les daban como dato la carga, pero ustedes necesitan el ρ, la densidad volumétrica. Había que hacer una integral, ¿o no? ¿Ya? Integrar el dedo. Ya, en ese caso era del volumen donde estaba distribuida la carga. En este caso es donde está distribuida la superficie, bueno, que atraviesa la sección que atraviesa, donde la corriente está circulando. ¿Sí? Piensen que el DS es la sección que atraviesa la corriente. Y la corriente atraviesa ¿entre qué región, entre qué radios? Entre R1 y R variable. el R variable. A ver, R2. miren, yo no les voy a decir nada, porque lo que ustedes están diciendo está bien. En la región 12 es eso lo correcto. Pero cuando empiezan a resolverlo de esa manera y se van a dar cuenta que les falta algo, el valor de J, no lo tenemos. Entonces, sigan nomás por ese camino. Si está bien, si no está mal. De hecho, Entonces, el J, como estamos, no lo podemos dejar expresado en función a la corriente. esa es justamente la Como cosa que les falta. el ejemplo, ¿no? Como en el ejemplo. Se Sí. supone que de aquí tendría que salir un DS y de J, y J, ¿no? Ujú. Entonces, como son palabras sale y queda la integral del DS. Y esa se queda expresada y después lo hacemos la corriente encerrada. Y ahí podemos sacar todo el campo, ¿no? Ya. ¿Sí? Sí. Sí. Está re bien. Entonces sigan, van muy bien. Muy bien. Ya, voy a ver otro grupo. Ay, qué bonito y ordenado. Profe, teníamos una duda aquí, pero no sabemos si Sí. está bien. Aquí, en Dígame, esta del medio. dígame. Que los límites de integración serían de R1 a R minúscula para la región 2. A ver, ¿de qué cosa? El I encerrado, porque si uno le pone algo así como espérame, déjame colocarle con subíndice aquí, yo te voy a poner, pero ustedes lo colocan después también. El I encerrado es lo que va ahí en el, ¿cierto? I encerrado. Igual que en la superficie amperiana, el I encerrado está muy bien como ustedes lo hicieron, va hasta el R variable. Ya, voy a aprovechar de borrar mi
mis letras. Ya, entonces, ese va como ustedes lo hicieron, hasta donde está, en este caso, la trayectoria amperiana, que es el radio R variable. Está perfecto, está súper bien. El tema es que aquí cuando ustedes resuelvan esto se van a dar cuenta que les falta el J. El J ustedes no lo conocen. ¿Sí? Entonces, si no lo conocen, eso significa que de alguna parte lo tienen que sacar. Entonces, ahí colócale el índice, por favor, para que no se te confunda con las otras corrientes. El I encerrado. I encerrado igual J, ese que está ahí. Perfecto. Eso. Muy lindo. Eso. Ahí. Ya, entonces, integren el DS. ¿Cuánto vale el DS? Y ahí vean cuánto vale la superficie de de la trayectoria que ustedes definieron, para no decirles cuál es, porque si no sería... Oh, no lo veo, está por debajo de la pantalla. Ahí sí, gracias. ¿Ya eso o estoy mal? Está súper bien. O sea, bueno, es al revés, ¿no? No, sí, está bien, ya, muy bien. Está súper bien. El J y pi r cuadrado es el área, así que está perfecto. Ya. El R es variable, la corriente encerrada, ahí está, depende del R, en esa segunda región, pero nos falta el J no lo conocemos. Entonces, para determinar esta expresión necesitamos determinar el J. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo determino el J? ¿Cómo sé la densidad? Es como cuando teníamos carga, conocíamos la carga, y necesitábamos el ρ, la densidad volumétrica. ¿Cómo lo podíamos hacer? ¿Se acuerdan? Integrando la carga con... Toda la carga. Toda la carga. Toda la carga en el volumen. Entonces acá integrando toda la corriente, toda la densidad de corriente en toda esta superficie que es atravesada por esa corriente. Y ahí nos va a dar la relación entre la corriente total y la densidad de corriente. Pero hay que integrar esto último. No, esa expresión déjala ahí guardadita. Déjala ahí, porque lo único que nos falta para que esté completa es el J. Entonces ahora vamos a otro lado, otro pedazo de la pizarra y el J lo calculamos. ¿Cuánto vale J? ¿Se entiende, no? La idea más o menos. Ya, bien, cálculo J. Ya. Inténtenlo, yo voy a ver otro grupo ahora, ¿sí? Ya, profe. Ahí. Cuadrado menos. Ahí. Ya, perfecto, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Profe, Sí, ¿el I0 es la total o es la o total. la parte? No, el Ah, I0 es y la I total. sería la parte menor, por decirlo así. Yo prefiero que le coloquen un índice como encerrado, puede ser, por último. Entonces colóquenle No, aquí ok. y encerrado, a la que aparece en la ley de Ampère, y encerrado. Claro, en todas esas que calcularon, ahí donde está el asterisco y encerrado, ahí donde la calcularon finalmente y encerrado, claro. Ya, van a usar la E, no se vayan a confundir con campo eléctrico. Yo habría puesto ENS, como de encerrado, Sí. así como NC. Pero bueno, ustedes ahí ven la que no se les confunda. Lo importante es que eso, claro. Ya, y listo, pues ahí está el campo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Dios mío, qué cosa más linda. Muy bien, muy bien. Y les falta entonces... parece que hay un pi de más, ¿o no? A ver, 2 pi. Ah, no, porque se va con el pi. ¿Se va o no se va? Sí, todos esos quedan con pi, entonces al factorizarse iba. Sí, Ah, estos se van. ya, esos se van. Pero queda el pi de la superficie, ¿no? Abajo. Sí, este de acá. Ya, ok. Ajá. Excelente. Ya, muy bien, muy bonito. Tienen que hacer captura de pantalla después para que no se les pierda su desarrollo.
Ya. ¿Alguno de ustedes me puede decir la hora exacta, por favor? Que no sé dónde está. Las 4:48. 4:40. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, voy al último Y a grupo. la- Quedan 12 minutos. Sí, Y a las 5 juega Chile, creo. Vamos, Chile. hoy día juega Chile. Chile Sí, contra contra Argentina. Argentina. Vamos, ¿Sabes que no va Chile. a llegar nadie a mi clase después? Ah, No. No, menos mal que me dijeron porque si no, no habría entendido por qué no llegaban. Ya. Sí, a las 5 creo parte. Ah, Sí, a las 5. ya, perfecto. Ya, entonces voy al último grupo y después vamos a cerrar, ¿sí? ya. Ya, Va a gracias, estar profe. súper bien, ¿eh? Van súper bien. La profe, Ori, en el caso, dejó constante J, po, pero ahora no está constante. ¿Cómo dice la Cata? ¿Y qué- no, pues si está constante, po. No, pues. ¿Cómo, está profe? Entonces constante. me está confundiendo. No, pues si está constante, porque el No, pues, J, está la constante. corriente dice que está distribuido uniformemente. Profe, Sí, pero el J sería I dividido en DS o de I dividido en DS. y O dividido. ninguno. El J es o sea, bueno, el J sale de la expresión que ustedes mismos tienen escrito aquí arriba. ¿Sí? Esta expresión de acá, a ver, entonces tienen en la ecuación de Ampère, acá, en esta que está escrita aquí al otro lado, es el I encerrado, ¿cierto? Entonces cuando es I encerrado, esta expresión es, bueno, voy a poner una sola integral, ¿ah? Es la integral entre el valor que sea, no sé, el de partida, pero siempre hasta R. J de S, ¿sí? Esa es la corriente encerrada de la trayectoria amperiana. Que aquí no le pongo desde cero, porque en realidad, aunque debería ser desde cero, pero es que en este caso no va desde cero, porque la corriente circula entre R1 y R2. Pero siempre llega hasta el R variable. Y la otra expresión que pueden usar es el I total. El I total, en este caso, es la integral donde va toda el J. ¿Y dónde va el J en este caso? A la corriente, ¿dónde circula? ¿Entre qué regiones? ¿Entre qué radios? R1 y R2. R1 y R2. ¿Ven? Me junto con la de arriba, pero ustedes entienden, son dos integrales. Entonces, el I total en este caso es I0. Esta de aquí abajo, esta integral de aquí abajo, lo que les permite es encontrar la relación entre el J y la corriente. ¿Por qué la necesitan? Porque cuando ustedes resuelvan la de arriba, que es la corriente encerrada, el J lo van a sacar de la integral porque es constante, pero no lo conocen, no lo han determinado. No es un dato del enunciado, fíjense ahí que no está escrito. Lo que sí está escrito es el I0. Entonces, cuando usemos la expresión de la corriente encerrada y necesitemos el J, lo vamos a sacar de la integral de abajo. ¿Se entiende un poco la idea? Yo creo que no entendemos. Yo lo expliqué mal. Intenté explicar lo mismo, pero lo expliqué mal. Ya. Ok, pero ustedes ya saben que lo que pasa afuera y lo que pasa justo adentro, ¿cierto? Eso es importante. Ya, me voy a lo mejor lo voy a hacer algo distinto esta vez, lo voy a pedir a otro grupo que le explique a todos. Déjenme revisar a Felipe. Ya. Voy a avisar, vamos a tener las sesiones en un minuto. Ya, ¿cómo les fue? Entonces están calculando el... Ya, entonces, mire, la idea es la siguiente. Ya, sí. R2. A ver, ahí hay algo extraño. ¿Por qué hay un dB? No, la única relación que existe entre I y J involucra una integral de un ds, no una integral de un dB. Esa integral de ahí... No, la integral es la de arriba. I es igual a J de S. J integral de S. Esa es la integral. Esa es la única relación que existe entre... No, pero ahí está escrita al revés. Esa es la única relación que existe entre la corriente y la densidad de corriente. I es igual a J, la integral del ds. O bien la integral del J.ds. ¿Sí? Entonces si la despejas, queda dividido. El J queda igual a la corriente dividido por la integral del ds. Ya, ¿y la superficie es 2pi por R por H o está mal ahí? No, es que claro, la superficie es la superficie que atraviesa el J, que atraviesa la corriente.
Y en este caso, como la trayectoria es una circunferencia, lo que atraviesa es un círculo. Así que es el área del círculo. El área del círculo, ya, Claro. perfecto. Pero les queda, claro, la integral queda directa, porque acuérdense que como el j es constante sale de la integral, entonces les queda la integral del ds, o sea, la superficie directamente, a secas, así, superficie. Los límites de integración son los que tienen que fijarse ustedes. ¿Entre qué valores se integra el ds? Ya, entonces, vamos a cerrar las sesiones para poder discutir entre todos. Sí. Ya, estos detallitos igual son importantes porque la mayoría está justamente topado en esta cosa, de cómo obtener la relación entre el j y el i0. Pero están súper bien, ¿eh? Así que voy a detener, les voy a dar los segundos aquí que quedan para que puedan guardar eso. No puedo salir yo sola, no me queda otra que quedarme hasta el final, porque si salgo, los saco a todos de la sala. Ahí. Exacto, tal cual. No, es que, a ver, hay una confusión ahí, porque es la integral del ds es pi r cuadrado, entonces ya no tienes la integral. Tienes solamente evaluado entre R1 y R2. ¿Entiendes? No es la integral R1 y R2, sino que es pi, eso, evaluado entre R1 y R2. Claro, ya, bueno, esto se va a salir ya exactamente, tal cual. Perfecto. Ya, nos va a tirar afuera. Profe, está muteado. Y yo diciéndoles puras maravillas, tirándoles flores. Y estaba muteada. Estaba diciendo que lo habían hecho súper bien, que en general algunos se habían dado cuenta al tiro de cosas que claro, son puntos importantes al momento de hacer ejercicios, certámenes, controles, y lo hicieron súper bien. Por ejemplo, que el interior del... Aquí me voy a pasar al interior, que el campo era 0. Entre 0 y R1. Aquí, ¿cómo uno lo hace si lo quiere hacer método largo? Así. La integral del b.dl es igual al mu0 por la corriente encerrada. Y entonces esto siempre es como Gauss. ¿Se acuerdan que nosotros llegamos a una expresión como genérica? Y aquí el dl era el dl de la trayectoria que yo voy a escoger y que voy a estar aquí dentro de radio R. Cuando estoy en la segunda región, también es una circunferencia. Y, ¡oh, qué fea la circunferencia! Perdónenme. Y después radio R, y después cuando estoy fuera también lo mismo, y con radio R. Todas variables el radio, todos R variable. Entonces esto al final siempre me va a quedar B es igual a mu0, la corriente encerrada partido por 2pi R. ¿Sí? Este es nuestro punto de partida, siempre podemos usar esa expresión. Aquí no tenemos la cosa extraña que teníamos, no extraña, bonita tal vez, de los conductores, que cuando calculábamos el campo eléctrico decíamos que dentro de un conductor era 0 por definición el campo eléctrico. Bueno, aquí no tenemos eso, ¿ya? Así que no nos va a pasar algo como eso. Así que siempre se puede calcular. Puede dar 0, como en el caso justamente de esta primera región, y eso tiene que ver con que la corriente encerrada en esa primera región, aquí lo voy a poner región 1, en la región 1 es igual a 0. Entonces, como es 0, el campo al interior para R menor que R1 es igual a 0. Y eso ustedes, algunos lo hicieron directo. Dijeron, si esto es... no hay corriente, así que es 0, profe, me dijeron. Y súper bien, esa es la mejor respuesta, es directa. Después, otros partieron, de hecho algunos partieron por dentro y otros por fuera. Entonces, los que partieron por fuera, hicieron la trayectoria amperiana acá, ahí, pusieron el radio R, y dijeron, ¿cuánta corriente encierro? Toda la corriente, el I0 completo. Entonces, cuando escribieron, y aquí tal vez no lo voy a escribir en el mismo orden que esto, pero ahí, dijeron, bueno, ya teníamos la expresión general, mu0 y encerrada partida por 2pi r.
Entonces, como tengo toda la corriente encerrada, esto pasa a ser I0. Y con eso determino el campo al tiro en la región 3. Y con eso tengo la corriente, el campo magnético, digo, en la región 3. Mu 0, I0, 2πr. Y les fue re bien, y bueno, y habían dibujado incluso las direcciones con la regla de la mano derecha, y el campo está dando vueltas así en el sentido antihorario, en todas las regiones. Y lo que quedó, y algunos ahí tuvieron algunas discusiones de cómo se hacía, es la región del medio. Esa es la que tal vez genera un poco de dudas cómo hacerlo. Bueno, y sucede, y aquí esto está muy resumido, así que no, me lo voy a saltar, no me gustó. En la región 2 tenemos lo siguiente. En la región 2 tengo mi trayectoria circular amperiana acá de radio variable entre R1 y R2, y entonces mi expresión de campo sigue siendo la misma que antes, que la uso para las tres regiones, 2πr. Eso no cambia en nada, el 2πr. Entonces lo que me falta es esto. Y fíjense, el I0, o sea, el I encerrado, es igual a la integral del J de S. Esa es la única expresión que existe que relaciona el J con la corriente. Y como estoy en la encerrada, entonces es entre 0, en rigor, entre 0 y R variable. Pero resulta que, y aquí es donde yo siempre hago esto, lo hago para que ustedes se den cuenta que en realidad esto va así también. Esto es J de S, y aquí van los vectores, ¿eh? Más R1 hasta R. Lo que hago es como separarlo por región. ¿Por qué lo separé por región? Porque entre 0 y R1 no hay corriente, el J es 0. Entonces por eso es que al final cuando veo lo que está encerrado, es la integral entre R1 y R, del J de S. Y aquí los productos juntos. ¿Sí? Y resulta que el J y el ds, claro, el J y el ds son paralelos, porque el J viene saliendo acá, el J, y el ds es de esta área que está acá. Y también es normal, entonces también los ds van en esa misma dirección. Entonces, el producto punto se desarma, y puedo sacar además el J fuera, porque aquí dice, la corriente está uniformemente distribuida. Entonces saco el J de la integral, J lo saco, me queda la integral entre R1 y R de mi ds. Y es el área. Esta es la integral del ds, es el S, es la superficie. Que en este caso, como es un círculo, es pi r cuadrado. Entonces me queda J por pi r cuadrado integrado entre R1 y R. Aquí voy a hacer una raya para que no se... Ahí. ¿Sí? Y entonces ahí tengo la relación, este es el I encerrado. Y podría haber llegado, si el J hubiese sido un dato, si este J de aquí hubiese sido un dato, entonces ya estaría resuelto el problema. Tengo la corriente encerrada. Pero no es un dato en el problema. Entonces me falta un paso adicional. Un paso adicional que es encontrar el J. ¿Y cómo lo encuentro? Tengo que, esta es la misma idea, y algunos se los dije en palabras, pero aquí se lo escribo. Cuando teníamos nos daban la corriente total, o sea, la carga total en un volumen, por ejemplo. Y lo que nos preguntaban era el ρ. ¿Cómo yo la podía encontrar? Con la relación entre carga y, bueno, y el ρ. O sea, integro en todo el volumen donde está esa carga. Aquí la idea es la misma. La corriente total, aquí era como la carga total, aquí la corriente total es, y es la única relación que existe, J de S, pero donde existe, en todo el espacio donde existe mi corriente, que es entre R1 y R2. Entre R1 y R2, solamente aquí es donde circula la corriente. ¿Sí? Entonces, si lo integro en todo ese espacio donde circula la corriente, voy a llegar a mi I0, que es la corriente total que existe. Y ahí cuando haga eso, porque aquí el J sale, porque es constante, entonces me queda la integral del ds entre R1 y R2, y el J acá y el ds es pi r cuadrado, lo entrego entre R1 y R2, ahí. Entonces llego a la relación entre J y I0. Aquí lo voy a escribir, es J por R1 cuadrado, me faltó el pi. Pi R1 menos, no, era R2, perdón. Parecía un R2 menos R1.
Ahí entonces tengo la relación, la voy a escribir acá mejor porque quedó media rara, J por pi R2 cuadrado menos R1 cuadrado. Y entonces ahí puedo despejar el J. Y 0 partido por toda esa cosa que está ahí. Y entonces este valor de J que encontré, lo reemplazo acá. Y tengo la corriente encerrada. ¿Sí? Acá me falta escribir todavía el valor entre R chiquitita y R1. Pero bueno, esa es la idea. Ya, entonces, así es como se resuelve este tipo de ejercicio y es la misma idea, si se fijan, de Gauss. La única diferencia es que ahora no hay tantas relaciones como el Q es igual a ρ de B, Q igual a sigma de S, no. La única que existe es esta. Y igual J de S, integral de J de S. Entonces, bueno, haciendo eso uno llega a esta expresión del campo, la magnitud del campo, que es la que está escrita ahí. La dirección sigue siendo antihoraria, como la circulación del campo, alrededor de la corriente. Y bueno, ya habíamos encontrado antes que fuera era como el alambre infinito. Entonces hay una guía que ya se subió a aula, donde aparecen ejercicios de Ampère, para que ustedes resuelvan el solenoide, que es este alambre. O sea, yo les dije, Ampère, así como Gauss, es muy limitada la aplicación. Ampère es más limitado que Gauss. Y Ampère sirve solamente para alambres o cilindros que llevan corriente y además para un solenoide, que es el que está acá, que es como una especie de bobina. Entonces, en la guía 10 ustedes van a encontrar ejercicios. ¿Y cuál va a ser el ejercicio nuevo? Es cuando el J, ahora, la densidad de corriente, es variable. Sí, esa es la diferencia con los que acabamos de hacer ahora, que es el J es constante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que no puedo sacar el J de la integral, porque tengo que escribirlo e integrarlo, que depende de R. Ok, entonces, ya, ¿no estamos mal en la hora? No, no estamos mal en la hora, eso es bueno. Me dijeron que el partido de Chile ¿a qué hora empieza? Me dijeron, ¿a las 5? ¿O a las 5? Sí, a las 5. Justo, ya empezó. Ya. Se están quedando por respeto entonces al curso, les agradezco. Ya, pero esa es la idea. Entonces, si se fijan bien, la idea de Ampère es, claro, resolver ejercicios en que nos piden el campo magnético, pero solamente aplicable a estas específicas geometrías que les mencioné antes, ¿ya? Pero tienen que recordar, o sea, si es un hilo infinito, Ampère. Si es un cilindro muy largo o infinito, que es lo mismo, o bien muy largo, también significa que el radio es muy pequeño comparado con el largo. Ampère. Y nada más que solenoide, y ahí se acabó. Entonces no hay más posibilidades. ¿Ya? Si quieres hacer un ejercicio como ese... ¡Ay, qué bueno, Juan! Ya, eso me da gusto, que al final entendieron. Excelente. Muy, muy bien. Ya, así que